Saludos, detectives de lo oscuro y analistas de las fracturas del alma humana. Bienvenidos una vez más a Sichoax 1. Soy, tu nombre / apodo de anfitrión, o, vuestro anfitrión, y esta noche, los invito a sumergirse en un caso que ha desafiado a investigadores durante años, un crimen que dejó más preguntas que respuestas, y cuya sombra se extiende hasta el presente como una mancha indeleble. Prepárense para adentrarse en La penumbra sobre el lago Negro, una crónica de un asesinato sin resolver donde cada pista es un callejón sin salida y la verdad parece ahogarse en las aguas oscuras de la duda y el secreto. El otoño de 1998 llegó al pequeño y tranquilo pueblo de Oak-Haven, Oregón, con su habitual manto de hojas doradas y aire fresco y vigorizante. Oak-Haven era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los crímenes violentos eran algo que solo se veía en las noticias de la gran ciudad y donde el lago Negro, una masa de agua profunda y misteriosa que daba nombre al área, era el centro de la vida recreativa y la fuente de innumerables leyendas locales. Pero ese otoño, la idílica fachada de Oak-Haven se resquebrajaría para siempre. El 15 de octubre, un día particularmente gris y brumoso, dos adolescentes locales, Caden Mellor y Sarah Jenkins, que se habían saltado las clases para pescar furtivamente en una cala apartada del lago Negro, hicieron un descubrimiento que los marcaría de por vida. Mientras recogían su sedal, este se enganchó en algo pesado, algo que no era un pez. Con esfuerzo, lograron arrastrarlo hasta la orilla. No era un tronco, ni una roca. Era un bulto grande, envuelto en una lona industrial pesada y atado con gruesas cuerdas de nylon. Y de uno de los extremos, supuraba un líquido oscuro y espeso que olía a herrumbre y a algo más, algo indescriptiblemente fétido. Aterrorizados, los adolescentes corrieron al pueblo y alertaron al sheriff local, Jim Brody, un hombre corpulento y de rostro curtido, que había pasado la mayor parte de su carrera lidiando con infracciones de tráfico y disputas vecinales. Brody, acompañado de su joven y ambicioso ayudante, el oficial David Ted Henderson, acudió a la cala. La escena que encontraron era sombría. El bulto yacía en la orilla, rodeado por un enjambre de moscas. Con cautela, Brody cortó las cuerdas y desenvolvió la lona. Lo que había dentro hizo que incluso el veterano sheriff sintiera una oleada de náuseas. Era el cuerpo de una mujer. Joven, de unos 25 años, con el pelo largo y oscuro pegado a su rostro pálido y desfigurado. Estaba vestida con ropas caras pero desgarradas, y su cuerpo mostraba signos evidentes de una violencia brutal. Había sido atada de pies y manos, y la causa de la muerte parecía ser múltiples heridas de arma blanca en el pecho y el abdomen. Llevaba varios días en el agua, quizás más. Dios santo, murmuró Henderson, su rostro perdiendo todo su color. Brody, recuperando la compostura, aseguró la escena y llamó a la policía estatal y al forense. Oak-Haven ya no era un pueblo tranquilo. El horror había llegado a sus orillas. La víctima fue identificada rápidamente gracias a las joyas que llevaba y a un pequeño tatuaje distintivo en el tobillo. Se trataba de Isabella Moreau, una joven y prometedora artista de Portland, que había desaparecido misteriosamente hacía 2 semanas. Isabella era conocida en los círculos artísticos por su talento, su belleza y su vida algo bohemia y llena de altibajos emocionales. Su desaparición había generado cierta cobertura mediática en la ciudad, pero nadie esperaba que su cuerpo apareciera en un lugar tan remoto como el lago Negro. La investigación recayó principalmente en el sheriff Brody y el oficial Henderson, con el apoyo de 2 detectives de la policía estatal asignados al caso, el experimentado y cínico detective Marcus Rourke, y su compañera más joven y metódica, la detective Sarah Chun. El primer paso fue establecer la cronología de los últimos días de Isabella. Había sido vista por última vez saliendo de una galería de arte en Portland donde había expuesto algunas de sus obras. Testigos la describieron como algo agitada, discutiendo acaloradamente por teléfono con alguien. Después de eso, su rastro se perdía. Su coche fue encontrado abandonado en un aparcamiento a las afueras de la ciudad, sin signos de violencia, pero con su bolso y su teléfono móvil desaparecidos. La autopsia reveló más detalles escalofriantes. Isabella había sido torturada antes de morir.
Tenía numerosas contusiones y quemaduras de cigarrillo en el cuerpo. La causa oficial de la muerte fueron las puñaladas, pero el forense determinó que había sufrido un tormento prolongado. También se encontraron rastros de sedantes en su organismo, lo que sugería que había estado incapacitada durante parte de su cautiverio. Y lo más perturbador, en sus uñas se encontraron fibras de un tipo de cuerda muy particular, hecha de un material sintético poco común, diferente a las cuerdas con las que había sido atado el bulto. La escena del crimen, la cala del lago Negro, ofreció pocas pistas. El asesino había sido cuidadoso, o la lluvia y el agua habían borrado la mayoría de las evidencias. Se encontraron algunas huellas de neumáticos de un vehículo pesado, posiblemente una camioneta o un todoterreno, pero eran demasiado genéricas para ser útiles de inmediato. El único hallazgo significativo fue un pequeño botón de nácar, de un tipo que se usaba en camisas de hombre de alta calidad, encontrado entre las rocas cerca de donde había estado el cuerpo. Los detectives comenzaron a interrogar al círculo cercano de Isabella. Sus padres, destrozados por el dolor, no podían ofrecer mucha información. Describieron a Isabella como una joven apasionada y talentosa, pero también algo impulsiva y con una tendencia a involucrarse en relaciones complicadas. Su exnovio, un músico llamado Julian Vance, fue uno de los primeros sospechosos. Su relación con Isabella había sido tormentosa, llena de celos y discusiones. Julian tenía una coartada aparentemente sólida para la noche de la desaparición de Isabella, afirmaba haber estado en un ensayo con su banda, pero su actitud era defensiva y poco cooperativa. Rourke, con su instinto de viejo sabueso, no lo descartó. Otro sospechoso emergió en la figura de Arthur Blackwell, un rico y solitario coleccionista de arte que había mostrado un interés obsesivo por Isabella y su obra. Blackwell era conocido por su comportamiento excéntrico y su reclusión. Había comprado varias de las pinturas más oscuras y perturbadoras de Isabella, y se rumoreaba que le había hecho proposiciones inapropiadas. Blackwell negó cualquier implicación, pero su mansión aislada y su aire de superioridad lo convertían en un candidato plausible para Rourke. Mientras tanto, en Oak Haven, el sheriff Brody y el oficial Henderson se enfrentaban a la presión de una comunidad aterrorizada. Los padres no dejaban salir a sus hijos solos, las puertas se cerraban con llave antes del anochecer, y el lago Negro, antes un lugar de recreo, ahora era visto con temor y aprensión. Las leyendas locales sobre el monstruo del lago o las almas ahogadas que reclaman compañía resurgieron con fuerza, alimentando la histeria colectiva. Brody, un hombre pragmático, intentaba mantener la calma y centrarse en los hechos. Pero incluso él sentía una inquietud profunda. El asesinato de Isabella Moreau tenía un sadismo, una crueldad calculada, que no encajaba con los crímenes pasionales o los robos que a veces ocurrían en la región. Esto era obra de un depredador, alguien que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. Una semana después del descubrimiento del cuerpo, apareció una nueva pista, o más bien, un nuevo misterio. Un pescador local encontró una pequeña botella de vidrio sellada flotando cerca de la orilla del lago Negro, no muy lejos de la cala donde había aparecido Isabella. Dentro de la botella había un trozo de papel enrollado. Con manos temblorosas, Brody lo abrió. El papel contenía un dibujo. Un dibujo infantil, hecho con crayones de colores vivos, que representaba una figura sonriente junto a un lago oscuro, bajo un sol rojo sangre. Y en la esquina inferior del dibujo, una sola palabra escrita con una caligrafía torpe, amiga. ¿Qué demonios significa esto?, preguntó Henderson, mirando el dibujo con confusión. Brody no lo sabía. Pero el dibujo le provocó un escalofrío. Había algo profundamente inquietante en la inocencia aparente del dibujo, contrastando con la brutalidad del crimen. ¿Era una burla del asesino? ¿Una pista críptica? ¿O algo completamente ajeno al caso? Decidieron enviar el dibujo y la botella al laboratorio de la Policía Estatal para su análisis, aunque no albergaban muchas esperanzas. Mientras tanto, los detectives Rourke y Chen seguían investigando en Portland. Descubrieron que Isabella, en las semanas previas a su desaparición, había estado trabajando en una nueva serie de pinturas, mucho más oscuras y perturbadoras que sus obras anteriores.
Sus amigos artistas comentaron que parecía obsesionada con un tema recurrente, figuras atrapadas, ahogadas, emergiendo de aguas oscuras. Algunos incluso dijeron que Isabella había mencionado tener pesadillas recurrentes sobre un lago negro y una presencia que la acechaba. Parece que estaba pintando su propia muerte, comentó Chen, con un escalofrío. Rourke, siempre el cínico, no creía en premoniciones. Pero admitió que la coincidencia era inquietante. ¿Tenía algún enemigo en el mundo del arte? ¿Alguien que envidiara su talento o que quisiera silenciarla por alguna razón? Investigaron a otros artistas, galeristas, críticos. Pero no encontraron nada sólido. Isabella era admirada por muchos, aunque también envidiada por algunos. No parecía tener enemigos lo suficientemente poderosos o despiadados como para cometer un crimen tan brutal. La pista de la cuerda de fibras sintéticas encontrada en las uñas de Isabella llevó a los investigadores a un callejón sin salida. Era un tipo de cuerda utilizada en ciertas actividades industriales y náuticas, pero era demasiado común como para rastrear su origen. El botón de nácar encontrado en la escena del crimen, sin embargo, ofreció un pequeño rayo de esperanza. Era de una marca de camisas italiana muy cara y exclusiva. Rourke y Chen comenzaron a investigar a los posibles propietarios de tales prendas en el círculo de Isabella. Arthur Blackwell, el coleccionista de arte, encajaba en el perfil. Pero cuando lo interrogaron de nuevo, Blackwell afirmó que nunca había poseído una camisa de esa marca, y se ofreció voluntariamente a que registraran su mansión, una oferta que Rourke encontró sospechosamente cooperativa. El registro no arrojó nada. Los días se convirtieron en semanas, y la investigación parecía estancada. La presión mediática y de la comunidad aumentaba. El asesino del Lago Negro, como lo habían bautizado los periódicos, se estaba convirtiendo en una leyenda urbana, un coco moderno que aterrorizaba a la región. Fue entonces cuando llegó el informe del laboratorio sobre el dibujo encontrado en la botella. Las huellas dactilares en el papel y la botella no coincidían con ninguna de las de Isabella, ni con las de los sospechosos conocidos. Pertenecían a un niño. Y el análisis del papel y los crayones reveló que eran de un tipo muy antiguo, que no se fabricaba desde hacía al menos 30 o 40 años. Un dibujo infantil, hecho hace décadas, aparece en una botella justo después de un asesinato brutal, reflexionó Rourke. Esto no tiene ningún sentido. O el asesino es increíblemente retorcido y está jugando con nosotros, o hay algo más en este lago de lo que pensamos. La mención de algo más en el lago hizo que Brody recordara las viejas leyendas locales. Historias de una dama del lago, un espíritu melancólico que a veces se llevaba a los niños que se acercaban demasiado a la orilla. O de una criatura desconocida que habitaba en las profundidades más oscuras del lago y que solo emergía en ciertas épocas del año. Brody siempre las había descartado como cuentos de viejas. Pero ahora no estaba tan seguro. Decidió hablar con los ancianos del pueblo, con los que aún recordaban las historias de sus abuelos. Uno de ellos, un viejo pescador llamado Silas, otro Silas, el narrador parecía tener una fijación con ese nombre, le contó una historia particularmente escalofriante. Hace muchos años, cuando yo era un niño, comenzó Silas, su voz temblorosa, hubo una serie de desapariciones en el lago. Niños, principalmente. Nunca encontraron sus cuerpos. La gente decía que era la dama del lago. Pero mi abuelo, él decía que era algo peor. Algo que vivía en una cueva submarina, en la parte más profunda del lago. Algo que salía en las noches de niebla y se llevaba a los descuidados. ¿Y qué pasó entonces?, preguntó Brody. Un día, encontraron a una niña en la orilla. Estaba viva, pero en estado de shock. No hablaba. Solo dibujaba. Dibujaba figuras sonrientes junto a un lago oscuro, bajo un sol rojo sangre. Y escribía la palabra, amiga, punto. Brody sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma descripción del dibujo encontrado en la botella. ¿Qué fue de esa niña, Silas? Nadie lo sabe, respondió el anciano. Desapareció del hospital unos días después. Algunos dijeron que la dama del lago había vuelto a por ella. Otros, que se la había llevado la criatura de la cueva.
La historia de Silas era inquietante, pero Brody no sabía qué hacer con ella. ¿Podría haber una conexión entre esas antiguas desapariciones y el asesinato de Isabella Moreau? ¿O era solo una coincidencia macabra? Mientras tanto, Rourke y Chen, en Portland, habían descubierto algo nuevo sobre la vida de Isabella. A través de sus correos electrónicos y mensajes recuperados, encontraron que en las semanas previas a su muerte, Isabella había estado investigando obsesivamente sobre leyendas locales y folclore de la región de Oacaven y el Lago Negro. Parecía particularmente interesada en las historias de sacrificios rituales y cultos paganos que supuestamente habían existido en la zona siglos atrás. ¿Por qué una artista de Portland se interesaría tanto en el folclore de un pueblo perdido como Oacaven?, se preguntó Chen. Quizás buscaba inspiración para su nueva serie de pinturas, sugirió Rourke. O quizás había encontrado algo. Algo que la puso en peligro. Encontraron un último correo electrónico que Isabella había enviado a un destinatario desconocido, con el asunto El Guardián del Umbral. El correo era críptico, hablaba de un descubrimiento increíble en las cercanías del Lago Negro, de un lugar de poder antiguo y de una sociedad secreta que lo protegía. Terminaba con una frase escalofriante: creo que me están observando. Si no vuelvo a contactar en una semana, busquen bajo la sombra del cuervo. La sombra del cuervo, repitió Rourke. ¿Qué diablos significa eso? La investigación había tomado un nuevo y siniestro giro. Ya no se trataba solo de un asesinato brutal, sino quizás de algo mucho más complejo, algo que involucraba secretos antiguos, sociedades secretas, y un lago que parecía albergar más horrores de los que nadie imaginaba. La penumbra sobre el lago Negro se estaba volviendo más densa, más impenetrable. Y la verdad parecía ahogarse cada vez más en sus aguas oscuras y frías. El críptico correo electrónico de Isabella Moreau sobre el guardián del umbral y la sombra del cuervo se convirtió en la nueva obsesión de los detectives Rourke y Chen. La frase parecía una pista dejada deliberadamente, una llamada de auxilio desde el más allá. Pero, ¿qué significaba? Comenzaron a investigar la simbología del cuervo en el folclore local y en las tradiciones ocultas. El cuervo era a menudo un mensajero entre los mundos, un guardián de secretos, un ave asociada con la muerte y la transformación. Pero la sombra del cuervo seguía siendo un enigma. Mientras tanto, en Oacaven, el sheriff Brody y el oficial Henderson estaban lidiando con una creciente ola de pánico en el pueblo. El descubrimiento del dibujo infantil y la historia de Silas sobre las antiguas desapariciones habían reavivado los miedos más profundos de la comunidad. La gente evitaba el lago Negro, especialmente al anochecer. Se contaban historias de luces extrañas sobre el agua, de susurros en la niebla, de figuras oscuras que se veían en la orilla. Brody, aunque intentaba mantener una perspectiva racional, no podía ignorar la extraña atmósfera que se había apoderado de Oacaven. Él mismo había comenzado a tener sueños inquietantes sobre el lago, sueños llenos de agua oscura y ojos que lo observaban desde las profundidades. Decidió que tenía que investigar más a fondo la historia de la niña desaparecida que dibujaba las figuras sonrientes. Con la ayuda de Henderson, revisaron los archivos policiales antiguos del condado, documentos polvorientos y olvidados que se remontaban a décadas atrás. Después de días de búsqueda infructuosa, encontraron un informe descolorido y apenas legible, fechado en 1956. Detallaba la desaparición de una niña de 8 años llamada Lily Anderson en las cercanías del Lago Negro. Lily había sido encontrada unos días después, en estado de shock, con hipotermia pero físicamente ilesa. No hablaba, solo dibujaba. Y sus dibujos eran idénticos al que habían encontrado en la botella: figuras sonrientes, un lago oscuro, un sol rojo sangre y la palabra amiga. El informe mencionaba que Lily había sido internada en un sanatorio mental estatal, ya que su estado no mejoraba. Y luego, el rastro se perdía. No había más informes sobre ella. ¿Crees que sigue viva?, preguntó Henderson. Si lo está, tendría más de 50 años ahora, respondió Brody. Pero ese dibujo en la botella parecía reciente. Y el papel y los crayones eran antiguos. La conexión era innegable, pero incomprensible.
¿Cómo podía un dibujo hecho por una niña desaparecida hacía más de 40 años aparecer en una botella justo después del asesinato de Isabella Moreau? ¿Y quién era la amiga que Lily dibujaba? Mientras tanto, Rourke y Chen, en Portland, estaban investigando la posible sociedad secreta que Isabella había mencionado. Revisaron sus contactos, sus cuadernos de bocetos, cualquier pista que pudiera llevarlos a un grupo de este tipo. Descubrieron que Isabella, en sus últimos meses, había estado asistiendo a reuniones de un pequeño y exclusivo círculo de artistas e intelectuales interesados en el esoterismo y las tradiciones ocultas. El grupo se hacía llamar los Buscadores de la Luz Oculta y se reunía en secreto en diferentes lugares de la ciudad. Su líder era un carismático profesor de historia del arte retirado, el Dr. Alorec Finch, curiosamente, un nombre que ya había aparecido en otra de las historias del narrador, aunque aquí con un rol diferente, lo que añadía una capa de extrañeza metanarrativa para los seguidores más atentos. Rourke y Chen decidieron interrogar al Dr. Finch. Era un hombre anciano, de aspecto distinguido y con unos ojos penetrantes que parecían leer el alma. Al principio, negó cualquier conocimiento sobre la investigación de Isabella o sobre el lago Negro. Pero cuando Rourke le mencionó el guardián del umbral y la sombra del cuervo, la expresión de Finch cambió. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. Veo que han estado, hurgando en lugares oscuros, detectives, dijo Finch, su voz perdiendo su tono afable. Isabella Moreau estaba hurgando en esos mismos lugares, y terminó muerta, replicó Rourke con dureza. ¿Qué sabe usted sobre eso, doctor? Finch dudó por un momento, y luego pareció tomar una decisión. Lo que les voy a contar puede sonarles increíble. Pero es la verdad, o al menos, la verdad tal como la entendemos nosotros, los buscadores. Según Finch, el lago Negro no era un lago común. Era un lugar delgado, un punto donde el velo entre nuestro mundo y otros planos de existencia era particularmente tenue. Desde tiempos inmemoriales, había sido un lugar de poder, venerado y temido por las tribus nativas y, más tarde, por ciertos grupos esotéricos. El guardián del umbral, explicó Finch, no es una persona, sino una entidad. O más bien, una conciencia colectiva. El espíritu del lago mismo, o de algo que habita en sus profundidades. Algo antiguo, poderoso, y no necesariamente benévolo. ¿Y la sombra del cuervo? Preguntó Chen. Esa es una referencia a un lugar específico cerca del lago, respondió Finch. Una formación rocosa que, vista desde cierto ángulo al atardecer, proyecta una sombra que se asemeja a un cuervo gigante. Se dice que en esa sombra se encuentra la entrada a una cueva, un pasaje que conduce al corazón del lago, al santuario del guardián. ¿Y qué hay de la sociedad secreta que protegía este lugar?, inquirió Rourke. Finch sonrió con tristeza. Nosotros, los buscadores, no somos protectores en el sentido que ustedes imaginan. Somos observadores. Estudiantes. Intentamos comprender estas fuerzas, aprender de ellas, pero sin interferir. Pero ha habido otros grupos a lo largo de la historia, grupos más radicales, que han intentado controlar el poder del lago o hacer pactos con el guardián. Pactos que a menudo exigían sacrificios. ¿Sacrificios humanos?, preguntó Chen, horrorizada. Finch asintió con gravedad. Se rumorea que sí. Para apaciguar al guardián, para obtener favores o simplemente para alimentar su hambre. Isabella, en su investigación, parece haber tropezado con uno de estos grupos. Un grupo que quizás había resurgido o que nunca había desaparecido del todo. La información de Finch era escalofriante, pero encajaba con las leyendas locales y con las últimas investigaciones de Isabella. Parecía que la joven artista había descubierto algo muy peligroso, algo que le había costado la vida. Mientras tanto, en Oak Haven, Brody y Henderson habían hecho un descubrimiento igualmente perturbador. Siguiendo la pista de Lily Anderson, la niña desaparecida en 1956, encontraron que el sanatorio mental donde había sido internada había cerrado hacía muchos años y sus archivos eran incompletos. Pero lograron encontrar a una antigua enfermera que había trabajado allí en esa época, una mujer muy anciana llamada Agnes Periwinkle, que vivía en una residencia en un pueblo cercano.
Agnes recordaba a Lily. Pobre niña, dijo, su voz temblorosa. Nunca habló. Solo dibujaba esas cosas, esos monigotes sonrientes y el lago oscuro. Y siempre decía una palabra, una y otra vez, en susurros, amiga, amiga. ¿Sabe qué fue de ella, señora Periwinkle?, preguntó Brody. Agnes dudó, sus ojos nublados por los recuerdos. Desapareció. Una noche, simplemente, ya no estaba en su cama. Las ventanas estaban cerradas, la puerta también. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Algunos dijeron que se había escapado. Otros, que la amiga de sus dibujos había venido a buscarla. ¿Y quién era esa amiga? Nadie lo sabía. Lily nunca la describió. Pero en sus dibujos, a veces, junto a la figura sonriente, dibujaba otra sombra. Una sombra grande, oscura, con ojos que parecían estrellas frías. La descripción hizo que Brody sintiera un escalofrío. Recordó las palabras de Silas sobre la criatura que habitaba en la cueva submarina. La investigación parecía estar convergiendo en el lago mismo. Rourke y Chen decidieron viajar a Oakhaven para reunirse con Brody y Henderson y para intentar encontrar la sombra del cuervo y la cueva de la que hablaba Finch. Llegaron a Oakhaven en una tarde lluviosa y gris que acentuaba la atmósfera sombría del pueblo. Se reunieron con Brody y Henderson en la pequeña y abarrotada oficina del sheriff. Compartieron sus hallazgos y la imagen que emergía era cada vez más aterradora. Así que tenemos un lago con una entidad antigua, una sociedad secreta que quizás realiza sacrificios humanos, y una niña desaparecida hace 40 años que dibujaba la misma cosa que apareció en una botella después de un asesinato reciente, resumió Rourke, con su habitual tono cínico. Esto es material de pesadilla, no de una investigación policial, pero todo está conectado, de alguna manera, dijo Chen. Isabella estaba investigando esto. Y la mataron por ello. Decidieron que, a pesar de los peligros, tenían que intentar encontrar la cueva bajo la sombra del cuervo. Era su única pista sólida. Al atardecer, cuando la lluvia amainó y el sol comenzaba a ponerse, se dirigieron a la orilla del lago Negro, a la zona que, según las indicaciones de Finch, correspondía a la formación rocosa. El ambiente era opresivo, el aire frío y húmedo, y el silencio del lago, inquietante. A medida que el sol descendía en el horizonte, tiñendo las nubes de tonos rojizos y anaranjados, la sombra de la formación rocosa comenzó a alargarse, a proyectarse sobre la ladera boscosa que descendía hacia el lago. Y, efectivamente, desde cierto ángulo, la sombra adquirió la forma inconfundible de un cuervo gigante, con las alas extendidas. Ahí está, susurró Finch. No, Chen, corrigió su mente Rourke, sacudiendo la cabeza ante la extraña confusión de nombres que a veces lo asaltaba en casos particularmente absorbentes. Siguieron la dirección que indicaba la cabeza del cuervo de sombra, adentrándose en la maleza espesa y húmeda. Después de unos minutos de búsqueda, encontraron la entrada a una cueva, oculta tras unas rocas cubiertas de musgo y unas raíces retorcidas. La entrada era estrecha y oscura, y de ella emanaba un olor a humedad, a tierra y a algo más, un olor salobre y ligeramente pútrido, como el del fondo del lago. ¿Están seguros de esto?, preguntó Henderson, su voz apenas un susurro. No hay vuelta atrás ahora, respondió Rourke, encendiendo su linterna y adentrándose en la cueva. Los demás lo siguieron, con el corazón en un puño. La cueva descendía en una pendiente pronunciada, sus paredes húmedas y resbaladizas. El aire se volvía cada vez más frío y el olor más intenso. Escuchaban el goteo constante de agua y, a medida que se adentraban, un sonido nuevo, un susurro bajo y rítmico, como el de olas rompiendo en una orilla subterránea. Después de varios minutos de descenso angustioso, la cueva se abrió a una vasta caverna subterránea. Estaba iluminada por una extraña fosforescencia que emanaba de unos hongos y líquenes que crecían en las paredes, y por la luz pálida de la luna que se filtraba a través de una abertura en el techo de la caverna, que conectaba directamente con el fondo del lago Negro. Podían ver el agua oscura y profunda del lago por encima de ellos, como un cielo líquido.
En el centro de la caverna había una especie de altar de piedra natural, cubierto de extraños símbolos tallados y de ofrendas resecas, huesos de animales, conchas y pequeños objetos de metal corroído. Y sobre el altar había algo que los hizo retroceder horrorizados. Era un esqueleto humano, pequeño, claramente el de un niño. Estaba en posición fetal y en sus manos huesudas aún aferraba un crayón rojo. Lily Anderson, susurró Brody, su voz quebrada por la emoción. Pero no era solo el esqueleto de Lily lo que los aterrorizó. Detrás del altar, en la parte más oscura de la caverna, vieron dos puntos de luz brillante, como ojos observándolos desde la penumbra. Y escucharon un sonido, un siseo bajo y gutural, que no era de este mundo. Lentamente, una forma comenzó a materializarse desde las sombras. Era grande, anfibia, con una piel oscura y escamosa, extremidades largas y palmeadas, y una cabeza ancha y reptiliana con múltiples ojos que brillaban con una inteligencia fría y ancestral. Era la criatura de las leyendas, el guardián del umbral, la amiga de los dibujos de Lily. La criatura los observó en silencio por un momento, su presencia llenando la caverna con un aura de poder y una amenaza palpable. Luego, abrió sus fauces, revelando hileras de dientes afilados como agujas, y emitió un sonido, una especie de canto bajo y vibrante, que pareció resonar en sus propios huesos, llenándolos de un terror primordial. Y desde las aguas oscuras del lago que se veían por encima de ellos, otras formas comenzaron a descender, atraídas por el canto de la criatura. Eran sombras, siluetas humanoides translúcidas, los espíritus de todos los que se habían ahogado en el lago negro a lo largo de los siglos, ahora sirvientes del guardián, estaban atrapados. Atrapados en el corazón del lago negro, enfrentándose a una entidad ancestral y a su legión de almas perdidas. La penumbra sobre el lago estaba a punto de reclamar nuevas víctimas. Y la verdad sobre el asesinato de Isabella Moreau, y sobre los secretos oscuros de Oacaven, parecía estar ligada a este horror primigenio de una forma que apenas comenzaban a comprender. El canto gutural del guardián del umbral llenó la caverna subterránea, una vibración primigenia que calaba hasta los huesos. Las figuras espectrales de los ahogados descendían lentamente desde el techo acuático, sus formas translúcidas girando en una danza macabra, sus ojos vacíos fijos en los intrusos. El terror se apoderó del grupo de investigadores, estaban en el corazón del dominio de la criatura, un santuario olvidado por el tiempo y la razón. Tenemos que salir de aquí, gritó Henderson, su voz apenas un chillido ahogado por el pánico, mientras retrocedía torpemente hacia la entrada del túnel. Pero el guardián, con una velocidad sorprendente para su tamaño, se interpuso en su camino, bloqueando la única salida. Sus múltiples ojos brillaron con una fría diversión, como si disfrutara de su desesperación. Rourke, a pesar del miedo que le atenazaba el estómago, intentó mantener la compostura. No queremos hacerle daño, dijo, su voz tratando de sonar firme, aunque temblaba ligeramente. ¿Qué es lo que quiere? La criatura inclinó su cabeza reptiliana y el canto cesó momentáneamente. Un silencio denso y pesado cayó sobre la caverna, roto solo por el goteo del agua y el susurro de las formas espectrales que ahora los rodeaban. Luego, una voz resonó en sus mentes. No era una voz audible, sino una comunicación telepática, fría y antigua como el fondo del lago. Intrusos. Han profanado mi santuario. Han despertado los ecos. No era nuestra intención, respondió Brody, dando un paso al frente. Estamos investigando un asesinato. Una joven llamada Isabella Moreau. ¿Sabe algo de ella? La imagen de Isabella, pálida y desfigurada, pareció flotar brevemente ante los ojos de la criatura, o al menos, eso les pareció percibir en la oleada de pensamientos fríos que los invadió. La que buscaba, lo que no debía, ser encontrado. La que rompió el silencio. La voz del guardián estaba teñida de una ira ancestral. Ella pagó el precio de su curiosidad. ¿Usted la mató?, preguntó Chen, su voz apenas un susurro. Una risa silenciosa, pero increíblemente burlona, resonó en sus mentes. Yo no ensucio mis aguas con tales trivialidades. Hay otros que sirven a la oscuridad, que anhelan el poder que yo ofrezco,
a cambio de pequeños favores. ¿Se refiere a la sociedad secreta? ¿A los que realizan sacrificios?, inquirió Rourke. Los mortales, siempre tan predecibles en su búsqueda de poder y su temor a la nada. Ellos me sirven, a veces, con torpeza, a veces, con celo. La mujer artista se acercó demasiado a sus secretos, y ellos la silenciaron antes de ofrecérmela como un tributo fallido. ¿Comprendieron entonces? Isabella no había sido asesinada directamente por el guardián, sino por los miembros de esa sociedad secreta que temían que revelara sus prácticas. Y luego, habían intentado deshacerse de su cuerpo en el lago, quizás como una ofrenda tardía o simplemente para ocultar su crimen. ¿Y el dibujo en la botella? Lily Anderson, preguntó Brody, señalando el esqueleto infantil sobre el altar. Una oleada de tristeza, fría y profunda como las aguas del lago, los invadió. La niña, ella vio, demasiado, pero su alma era pura. Inocente. Ella no pertenecía a la oscuridad, pero tampoco podía regresar al mundo de la luz después de lo que vio. La mantuve aquí, en el umbral, hasta que su cuerpo se rindió. Su espíritu, a veces, intenta advertir a otros, como ustedes. El dibujo era una advertencia de Lily, un mensaje de una niña atrapada entre dos mundos. ¿Y qué quiere de nosotros?, preguntó Henderson, su voz temblando. ¿Somos su próxima ofrenda? La criatura pareció considerar la pregunta. Sus múltiples ojos se fijaron en ellos uno por uno, como si evaluara su calidad. Ustedes son diferentes. Han venido con preguntas, no con súplicas, ni con ansias de poder. Han despertado muchos ecos, pero también han traído una luz, aunque débil, a este lugar olvidado. Solo queremos justicia para Isabella, dijo Chen con firmeza. Y entender lo que sucede aquí. El guardián emitió otro de sus cantos bajos y vibrantes, y las figuras espectrales de los ahogados parecieron retroceder ligeramente, sus formas volviéndose menos amenazantes. La justicia es un concepto mortal. Aquí solo hay ciclos, hambre y olvido. Pero su presencia ha perturbado el letargo. Ha agitado las aguas y a aquellos que se alimentan de la oscuridad que yo custodio. ¿Se refiere a la sociedad secreta? Sí. Ellos sentirán su intromisión. Sentirán que su santuario ha sido profanado. Y vendrán a reclamar lo que consideran suyo. Un nuevo terror se apoderó de ellos. No solo se enfrentaban al guardián y a los espíritus del lago, sino también a un grupo de humanos fanáticos y peligrosos, capaces de cometer los crímenes más atroces para proteger sus secretos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Brody. El guardián pareció dudar, una emoción extraña en una entidad tan ancestral. Ustedes han roto un silencio que duraba eones. Quizás es tiempo de que ciertas verdades salgan a la luz o de que ciertas oscuridades sean purgadas. De repente, la caverna comenzó a temblar. Pequeñas piedras cayeron del techo y el agua del lago sobre ellos se agitó violentamente. El guardián levantó su cabeza reptiliana, sus ojos brillando con una nueva intensidad. Vienen, resonó su voz en sus mentes. Los sirvientes de la superficie han sentido la perturbación y no les gustará lo que encuentren. Tenemos que salir de aquí, exclamó Rourke. Si nos atrapan aquí abajo, estamos muertos. Miraron hacia la entrada del túnel, pero sabían que no podrían escapar por allí a tiempo. ¿Hay otra salida?, preguntó Chen al guardián. La criatura señaló con una de sus extremidades palmeadas hacia una grieta oscura en la pared opuesta de la caverna, una que no habían notado antes. Ese camino lleva a las profundidades olvidadas de la tierra. Es peligroso, lleno de ecos aún más antiguos. Pero quizás los aleje de la furia de los de arriba. Era una elección terrible, enfrentarse a los miembros de la sociedad secreta o adentrarse en un laberinto subterráneo desconocido y potencialmente aún más peligroso. Antes de que pudieran decidir, escucharon voces provenientes del túnel por el que habían entrado. Voces humanas,
pero cargadas de una furia fría y una determinación fanática. «Están aquí». En el santuario, gritó una voz. «No dejen que escapen». Luces de linternas aparecieron en la entrada del túnel, y varias figuras oscuras comenzaron a descender. Eran los miembros de la sociedad secreta. «No tenemos elección», dijo Brody, agarrando su pistola. A la grieta, se lanzaron hacia la abertura en la pared, con el guardián del umbral observándolos en silencio, su forma inmóvil como una estatua ancestral. Las figuras espectrales de los ahogados se interpusieron entre ellos y los miembros de la sociedad que entraban en la caverna, creando una barrera etérea pero momentáneamente efectiva. El pasaje detrás de la grieta era estrecho, húmedo y descendía en una espiral vertiginosa. El aire era pesado y olía a tierra antigua y a algo más, un olor metálico y sulfuroso. Escuchaban los gritos de los miembros de la sociedad detrás de ellos y el sonido de algunos disparos, aunque no sabían si iban dirigidos a ellos o a los espectros. Corrieron a ciegas, tropezando en la oscuridad, guiados solo por la esperanza de encontrar una salida. El pasaje parecía no tener fin, adentrándose cada vez más en las entrañas de la tierra. De repente, el suelo bajo sus pies cambió. Ya no era roca sólida, sino una especie de materia orgánica blanda y pulsante, como si estuvieran caminando sobre el interior de un ser vivo gigantesco. Las paredes del túnel también parecían estar hechas de esta sustancia y emitían un leve brillo fosforescente. «¿Qué es este lugar?», jadeó Henderson, el horror reflejado en su rostro. «No lo sé», respondió Rourke. «Pero no me gusta nada». Siguieron avanzando, y el túnel se abrió a una nueva caverna, mucho más grande y extraña que la anterior. No había agua aquí, pero el suelo y las paredes estaban cubiertos por la misma materia orgánica pulsante. Y en el centro de la caverna había una estructura que desafiaba toda descripción. Parecía una especie de nido o crisálida gigantesca, hecha de la misma sustancia oscura y brillante, con venas que palpitaban con una luz rojiza. De la estructura emanaba un calor sofocante y un sonido bajo y constante, como el de miles de corazones latiendo al unísono, y alrededor de la estructura había figuras. No eran los espectros de los ahogados, ni los miembros de la sociedad secreta. Eran algo más. Algo inhumano. Parecían insectos gigantescos, de un color negro quitinoso, con múltiples patas y ojos compuestos que brillaban con una inteligencia fría y alienígena. Se movían con una precisión mecánica, atendiendo la estructura pulsante, como si fueran sus guardianes o sus obreros. Esto no puede ser real. Balbuceó Chen, retrocediendo instintivamente, pero era real. Y las criaturas insectoides los habían detectado. Se giraron hacia ellos al unísono, sus múltiples ojos fijos en los intrusos. Soltaron unos chasquidos agudos y amenazantes y comenzaron a avanzar, sus movimientos rápidos y precisos. Estaban atrapados de nuevo, esta vez en un infierno biológico que parecía sacado de las peores pesadillas de un entomólogo loco. Brody intentó dispararles con su pistola, pero las balas parecían rebotar inofensivamente en sus exoesqueletos quitinosos. Rourke y Henderson intentaron luchar con las pocas herramientas que les quedaban, pero las criaturas eran demasiado fuertes y numerosas. Justo cuando parecía que iban a ser despedazados por los insectos gigantes, una de las paredes de la caverna se derrumbó con un estruendo, y de ella surgió una figura inesperada. Era el guardián del umbral. La criatura anfibia se abalanzó sobre los insectos gigantes, su cuerpo escamoso brillando con una luz furiosa. Sus garras y dientes desgarraron los exoesqueletos quitinosos, y su canto gutural se convirtió en un rugido de batalla. ¿Nos está ayudando?, preguntó Henderson, atónito. «Este no es su tiempo, ni su lugar», resonó la voz del guardián en sus mentes, mientras luchaba con una ferocidad increíble contra las criaturas insectoides. La oscuridad de abajo debe permanecer dormida, comprendieron entonces. El guardián del umbral no era necesariamente malévolo. Era un protector, un equilibrio. Y estas criaturas insectoides, esta oscuridad de abajo, representaban una amenaza aún mayor, algo que incluso él temía. La lucha fue brutal. El guardián, aunque poderoso, estaba superado en número. Los insectos gigantes lo herían con sus mandíbulas y aguijones,
y su piel escamosa comenzaba a sangrar una sustancia oscura y espesa. «Tenemos que ayudarlo», gritó Brody. A pesar del terror que la criatura le inspiraba, sabía que era su única esperanza. Se unieron a la lucha, usando sus linternas para cegar a los insectos, golpeándolos con rocas y cualquier cosa que tuvieran a mano. Era una batalla desesperada, una alianza impensable entre humanos y una entidad ancestral contra un horror aún más profundo. Finalmente, después de una lucha sangrienta y agotadora, lograron repeler a las criaturas insectoides que retrocedieron hacia las profundidades de la caverna, dejando tras de sí los cuerpos destrozados de varios de los suyos. El guardián del umbral estaba gravemente herido, su cuerpo cubierto de cortes y quemaduras. Se apoyó contra una de las paredes de la caverna, su respiración dificultosa. «Deben sellar este lugar», dijo, su voz mental más débil ahora. «La oscuridad de abajo no debe alcanzar la superficie. El mundo no está preparado». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Rourke. El guardián señaló hacia la estructura pulsante en el centro de la caverna, el nido o crisálida. «Ese es su corazón, su ancla. Si lo destruyen, quizás puedan contenerla por un tiempo», pero la estructura parecía indestructible, protegida por una energía oscura y palpable. Fue entonces cuando Chen recordó algo que había leído en los fragmentos del diario de Isabella Moreau, algo que la joven artista había descubierto en sus investigaciones sobre los cultos paganos de la región. Hablaban de un ritual de contención que requería un sacrificio de luz pura y voluntad inquebrantable para sellar las puertas a los antiguos terrores. «La luz», susurró Chen. «Necesitamos una fuente de luz muy potente. Y alguien que la canalice». Miraron a su alrededor. No tenían nada que pudiera generar tal luz, pero entonces el guardián del umbral extendió una de sus manos palmeadas. En ella sostenía una piedra lisa y oscura, del tamaño de un huevo, que brillaba con una tenue luz interna. «Esto es un fragmento de mi propia esencia. Un eco de la luz que una vez brilló en las profundidades antes de que la oscuridad llegara. Úsenlo con sabiduría y con coraje». Le entregó la piedra a Brody. Al tocarla, el Serif sintió una oleada de energía fría pero pura recorrer su cuerpo. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó. «Uno de ustedes debe llevarla al corazón del nido y liberar su luz con toda la fuerza de su voluntad. Pero cuidado, la oscuridad se defenderá y el precio podría ser alto». Se miraron. Era una misión suicida. Quienquiera que llevara la piedra al nido probablemente no regresaría. Antes de que nadie pudiera ofrecerse, el oficial Henderson dio un paso al frente. «Yo lo haré», dijo, su voz sorprendentemente firme. «He sido un cobarde durante demasiado tiempo. Es hora de que haga algo que valga la pena». A pesar de las protestas de los demás, Henderson tomó la piedra del guardián. Se despidió de ellos con una sonrisa triste y decidida, y luego comenzó a caminar hacia la estructura pulsante, la piedra brillando en su mano. Las criaturas insectoides que quedaban intentaron detenerlo, pero el guardián del umbral, con sus últimas fuerzas, se interpuso en su camino, luchando para darle tiempo a Henderson. Henderson llegó al borde del nido. La energía oscura que emanaba de él era sofocante. Cerró los ojos, apretó la piedra con fuerza y se concentró en toda la luz, toda la esperanza, toda la bondad que aún quedaba en su interior. Y luego, con un grito de desafío, hundió la piedra en el corazón pulsante de la estructura. Hubo un estallido de luz cegadora, una luz pura y blanca que llenó la caverna, seguida de un sonido como el de 1000 cristales rompiéndose. La estructura del nido comenzó a resquebrajarse, a desintegrarse, y una oscuridad aún más profunda pareció ser absorbida hacia adentro, como si un agujero negro se hubiera abierto y cerrado en un instante. Cuando la luz se atenuó, el nido se había convertido en una cáscara vacía y carbonizada. Las criaturas insectoides habían desaparecido. Y el oficial David Henderson ya no estaba. Solo quedaba en el suelo, donde había estado el nido, la piedra del guardián, ahora opaca y sin brillo. El guardián del umbral, agotado y herido, se acercó a ellos. «Lo ha logrado», dijo su voz mental. «Ha sellado la puerta
por ahora. La oscuridad de abajo dormirá, de nuevo, pero siempre estará esperando. Miró a los tres supervivientes. Váyanse, ahora, antes de que el lago reclame este lugar, para siempre. Y no olviden lo que han visto, lo que han hecho. El equilibrio es frágil, y la penumbra siempre acecha. Con un último suspiro, la forma del guardián del umbral comenzó a desvanecerse, a fundirse con las sombras de la caverna, hasta que desapareció por completo. Rourke, Brody y Chen se quedaron solos, en el silencio de la caverna profanada, con el peso de su pérdida y la terrible comprensión de los horrores que yacían bajo el mundo que conocían. Habían resuelto el misterio del asesinato de Isabella Moreau de una forma que nunca hubieran imaginado. Y habían enfrentado un mal que iba más allá de cualquier crimen humano. Pero el precio había sido terrible. Y sabían que la penumbra sobre el lago negro, aunque contenida, nunca desaparecería por completo. El silencio que siguió a la desaparición del guardián del umbral y al sacrificio de Henderson fue pesado, denso, cargado con el peso de lo indecible. Rourke, Brody y Chen estaban física y emocionalmente destrozados. Habían descendido a un infierno que desafiaba la razón y habían regresado, pero no ilesos. La pérdida de Henderson, un joven oficial que había demostrado una valentía insospechada en sus últimos momentos, pesaba sobre ellos como una losa. Recogieron la piedra opaca del guardián, ahora fría e inerte, un mudo testimonio del sacrificio de su compañero. Sabían que tenían que salir de allí, de ese laberinto subterráneo que había sido escenario de horrores ancestrales. El camino de regreso a través de los túneles fue extrañamente tranquilo. La materia orgánica pulsante que cubría las paredes se había marchitado, convirtiéndose en una costra seca y quebradiza. El aire ya no era sofocante, sino simplemente frío y húmedo, el olor a tierra predominando sobre cualquier rastro de corrupción. Parecía que, con la destrucción del nido de la oscuridad de abajo, su influencia directa sobre ese nivel se había extinguido. Llegaron de nuevo a la caverna del guardián, donde yacía el esqueleto de Lily Anderson sobre el altar de piedra. El agua del lago sobre ellos, visible a través de la abertura en el techo, parecía más clara, menos amenazante. Las figuras espectrales de los ahogados habían desaparecido. Con un respeto sombrío, Brody recogió los restos de Lily, envolviéndolos con cuidado en un trozo de lona que encontraron. Al menos, podemos darle un entierro digno, murmuró, su voz quebrada. Decidieron no arriesgarse a salir por el túnel principal, donde podrían encontrarse con los miembros restantes de la sociedad secreta. El guardián les había indicado otra salida, una grieta más pequeña y oculta en un extremo de la caverna, que supuestamente conducía a la superficie en una zona más alejada del lago. El nuevo pasaje era aún más estrecho y difícil que el anterior, claramente no hecho para el tránsito humano. Tuvieron que arrastrarse en algunos tramos, la oscuridad total solo rota por los débiles haces de sus linternas. Pero la sensación de una amenaza inminente había disminuido. Solo quedaba el agotamiento, el dolor y la necesidad imperiosa de volver a ver la luz del sol. Después de lo que pareció una eternidad, comenzaron a sentir una corriente de aire fresco y el olor a pino y tierra húmeda. Y finalmente, vieron una luz tenue al final del túnel. Salieron a la superficie en una ladera boscosa, lejos de la orilla del lago Negro, justo cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Nunca antes la luz del amanecer les había parecido tan hermosa, tan llena de promesas. Cayeron al suelo, exhaustos, respirando el aire limpio con avidez, sus cuerpos y almas marcados por la oscuridad que habían dejado atrás. El regreso a Oakaben fue lento y doloroso. Estaban heridos, traumatizados, y tenían que enfrentarse a la difícil tarea de explicar lo inexplicable. ¿Cómo contarle al mundo lo que habían visto, lo que habían hecho, sin que los tomaran por locos? Decidieron, en un pacto tácito, simplificar la historia. Dirían que habían encontrado una cueva subterránea mientras seguían una pista sobre el asesinato de Isabella, que habían sido atacados por un grupo de fanáticos religiosos o un culto aislado que operaba en la zona, y que en la confusión y la lucha, el oficial Henderson había perdido la vida heroicamente. El cuerpo de Isabella, según su versión, había sido arrojado al lago por estos mismos fanáticos.
Era una verdad a medias, una versión que omitía los horrores cósmicos, las entidades ancestrales y los sacrificios de almas. Pero era una versión que el mundo podría, quizás, aceptar. Y era una forma de proteger la memoria de Henderson, de darle un sentido a su muerte que no involucrara monstruos de pesadilla. La policía estatal, aunque escéptica ante algunos detalles, aceptó su versión, especialmente cuando una redada en varias propiedades aisladas alrededor del lago Negro, basada en la vaga información que Rourke y Brody pudieron proporcionar sobre la sociedad secreta, descubrió parafernalia ritual, armas y pruebas de actividades ilegales, aunque no directamente relacionadas con el asesinato de Isabella o con los horrores subterráneos. Varios miembros de un pequeño y hermético grupo local, que se autodenominaban los Hijos del Crepúsculo Eterno, fueron arrestados por cargos menores, aunque nunca se pudo probar su implicación directa en el asesinato de Isabella ni en las desapariciones más antiguas. La mayoría eran simplemente excéntricos locales, quizás descendientes de aquellos que alguna vez habían servido al guardián, pero que habían perdido el verdadero conocimiento de los antiguos pactos. El caso del asesinato de Isabella Moreau quedó oficialmente sin resolver, atribuido a desconocidos con posibles vínculos con cultos extremistas. La verdadera naturaleza de su muerte, y la de tantos otros antes que ella, permanecería oculta en las profundidades del lago Negro y en las pesadillas de los 3 supervivientes. Lily Anderson recibió finalmente un entierro cristiano en el pequeño cementerio de Oak Haven, su lápida marcada solo con su nombre y la fecha de su desaparición. Brody asistió al funeral solo, sintiendo un profundo pesar por la niña que había sido víctima de horrores que nadie debería presenciar. La vida en Oak Haven volvió lentamente a una apariencia de normalidad. El lago Negro siguió siendo un lugar de belleza y misterio, aunque ahora teñido por una sombra de inquietud para aquellos que conocían, o sospechaban, parte de la verdad. Las leyendas locales persistieron, pero se contaban en susurros, como advertencias para no remover demasiado el pasado. Para Rourke, Brody y Chen, sin embargo, la normalidad nunca regresó del todo. Rourke, el cínico detective de la policía estatal, se retiró poco después del caso. La experiencia en el lago Negro lo había quebrado de una forma que nunca admitiría. Pasó sus últimos años en una cabaña aislada, escribiendo sus memorias, tratando de dar sentido a lo que había visto, luchando contra los fantasmas de la caverna. El sheriff Jim Brody continuó sirviendo a la comunidad de Oak Haven, pero con una nueva gravedad en su mirada. Se convirtió en una especie de guardián no oficial del lago, vigilando sus orillas, disuadiendo a los curiosos de aventurarse demasiado lejos. Sabía que la oscuridad de abajo seguía allí, dormida pero no muerta. Y llevaba consigo la piedra opaca del guardián del umbral, sintiendo a veces su leve vibración, como un recordatorio constante del frágil equilibrio que habían logrado restaurar y del precio que habían pagado. Sarah Chen, la joven y metódica detective, fue la que quizás llevó la carga más pesada. Su mente lógica y analítica luchaba por procesar la irracionalidad de lo que había vivido. Se sumergió en el estudio de lo paranormal, del folclore oscuro, tratando de encontrar patrones, explicaciones. Pero cada respuesta solo abría nuevas preguntas. Se dio cuenta de que había realidades que escapaban a la comprensión humana, fuerzas que operaban según lógicas ancestrales y aterradoras. Continuó su carrera como detective, pero con una nueva perspectiva, una sensibilidad hacia las sombras que a menudo se esconden bajo la superficie de los crímenes más mundanos. Años después, cuando la historia del lago Negro se había convertido en poco más que una nota a pie de página en los anales de los crímenes sin resolver de Oregón, Chen recibió un paquete anónimo. Dentro, había un pequeño cuaderno de bocetos, con dibujos hechos con crayones de colores vivos. Figuras sonrientes junto a un lago oscuro, bajo un sol rojo sangre. Y en la esquina de cada dibujo, la palabra amiga. Pero esta vez, la amiga no era una sombra grande y reptiliana. Era una figura humana, pequeña y valiente, con una piedra brillante en la mano, de pie frente a una oscuridad inmensa. Chen sonrió con tristeza. Lily Anderson, desde donde quiera que estuviera su espíritu, parecía haber encontrado un nuevo tipo de amiga. Y quizás, solo quizás, el sacrificio de Henderson no había sido en vano.
La penumbra sobre el lago negro nunca se disiparía por completo. Seguiría siendo un lugar de misterio, un recordatorio de los horrores que pueden yacer bajo la superficie de nuestro mundo. Pero también sería un testimonio de la valentía de aquellos que se atrevieron a enfrentarlos y de la frágil luz de la esperanza que puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. Las cicatrices del abismo permanecerían, pero también la certeza de que, incluso frente a un terror cósmico, el espíritu humano, con su capacidad para el sacrificio, la compasión y la búsqueda incansable de la verdad, siempre encontraría una manera de resistir, de recordar y de seguir adelante, aunque fuera con el peso de un conocimiento terrible. Y en las noches claras, si uno miraba con atención la superficie del lago negro, quizás podría ver el reflejo de unas estrellas que no pertenecían a nuestro cielo, un eco de la oscuridad de abajo, esperando pacientemente su momento para volver a despertar. O quizás, solo sería el reflejo de la luna, vigilando en silencio los secretos que el lago guardaba en sus profundidades insondables. La verdad, como siempre, permanecería en la penumbra. Así, las aguas del lago negro se cierran sobre sus secretos más oscuros, dejándonos con la inquietante comprensión de que a veces, la investigación de un crimen puede abrir puertas a horrores que van mucho más allá de la maldad humana. Una historia que nos ha llevado desde un macabro descubrimiento hasta los confines de la realidad, recordándonos que hay misterios que quizás es mejor no resolver por completo. ¿Qué verdades aterradoras podrían estar ocultas bajo la superficie de los lugares más tranquilos? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por desentrañar los enigmas que acechan en la penumbra? Los invito a compartir sus reflexiones finales sobre esta saga de crimen y terror cósmico, y si creen que hay conocimientos que es mejor dejar en la oscuridad, en la sección de comentarios. En Psycho Hacks 1, sabemos que la curiosidad puede ser tanto una herramienta como una trampa. Si esta extensa y perturbadora investigación en el lago negro les ha mantenido en vilo y ha desafiado su percepción de la realidad, les agradeceré profundamente su me gusta. Suscríbanse a Sichoax 1 y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras inmersiones en los casos más oscuros y los horrores más insondables. Compartan esta saga completa con otros valientes que se atrevan a mirar al abismo.